La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica José Miguel Guridi Alcocer en el estado de Tlaxcala, le dan la más cordial bienvenida a la maestra Graciela Rodríguez Manso, quien impartirá la conferencia Orígenes Internacionales y el actual desarrollo del control difuso de la convencionalidad, como parte del curso de control difuso de convencionalidad impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la AMIJ. Bienvenida, maestra. Gracias. Gracias. Apreciable público que nos acompaña esta tarde, distinguidas personalidades, bienvenidos. A continuación, daré lectura de algunos de los datos curriculares de la maestra Rodríguez Manso. Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. De 2010 a la fecha es profesora de la Cátedra de Derechos Fundamentales en la Escuela Libre de Derecho. De 2004 a la fecha se dedica al litigio estratégico en materias de derechos humanos. En 2009 cofundó Alitiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Asociación Civil, organización de la sociedad civil que se dedica a la práctica del litigio estratégico en derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Actualmente se desempeña también como consultora independiente en materias de derechos humanos. Tiene varias publicaciones en materia de derechos humanos, entre otras. Bienvenida, maestra Graciela Rodríguez Manso, y tiene usted el uso de la palabra. Gracias, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quisiera es preguntarles, ¿alguno de ustedes, alguna o alguno de ustedes está tomando el curso virtual de control difuso de convencionalidad? No. Bueno, entonces hago una aclaración. Esta conferencia tiene que ver con el curso y es una conferencia de cierre sobre la unidad de este curso, que trata justamente sobre los orígenes del control difuso de convencionalidad. Un poco para ponerles en contexto cuál va a ser el tema de la conferencia. En ese sentido, antes de dar paso a mi exposición, quisiera agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala por ofrecer las instalaciones para llevar a cabo esta conferencia de cierre de la unidad 2 del módulo 5 del curso de control difuso de convencionalidad. Y bueno, yo quisiera comenzar esta conferencia señalando o haciendo un repaso de todas las discusiones que se gestaron durante esta semana a partir del desarrollo de las actividades diseñadas para la unidad que nos convoca. Y en ese sentido, quisiera comenzar diciendo que, al parecer, y de acuerdo a todas las participaciones durante esta semana, queda claro qué es o en qué consiste ejercer un control difuso de convencionalidad. Y parece ser que todas y todas nos pusimos de acuerdo en que se trata de hacer un análisis de compatibilidad de los actos de un Estado respecto o conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, a los instrumentos interamericanos y finalmente a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación justamente a las interpretaciones que ha realizado de las normas y disposiciones de los distintos instrumentos interamericanos. Y entonces decíamos, al menos esta es la concepción del control difuso de convencionalidad en sus orígenes. Como vimos a lo largo de esta semana, la doctrina jurisprudencial del control difuso de convencionalidad
ha sido o ha pasado por un desarrollo jurisprudencial importante, ha ido evolucionando, y dentro de justamente toda esta jurisprudencia puede extraerse una línea evolutiva sobre lo que en realidad consiste o lo que la Corte Interamericana ha considerado como la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad. En ese sentido, a partir del cuestionario planteado como actividad durante esta semana, nos percatábamos de que en realidad existen dos tipos de control de convencionalidad. El primero es uno de carácter concentrado, que justamente lo realiza la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que se considera el intérprete, el órgano de interpretación último en el sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que realiza un análisis de compatibilidad de los actos de un Estado respecto de la Convención y de los demás instrumentos interamericanos que le corresponde aplicar. Pero en la respuesta o en la retroalimentación que yo daba en relación justamente al cuestionario, comentaba que también podría, o desde mi perspectiva, todavía quedaba la duda si es la misma también Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que ejerce un control difuso de carácter concentrado. Porque en principio la doctrina, como pudimos ver, la doctrina jurisprudencial del control difuso de convencionalidad es una doctrina desarrollada por la Corte Interamericana. Y la propia Corte Interamericana, cuando define en qué consiste justamente la obligación de ejercer un control de convencionalidad, se refiere exclusivamente a la interpretación que la propia Corte hace de los instrumentos interamericanos. No menciona nunca a la Comisión Interamericana. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues también, al momento de que los casos llegan a su conocimiento, los casos de violaciones de derechos humanos llegan a su conocimiento, pues también hace un análisis respecto de los actos de los estados para ver si son violatorios o no de los derechos humanos, y cualquier acto, puede ser un acto de carácter legislativo, un acto de carácter ejecutivo o administrativo, y un acto o cualquier acto inclusive de carácter jurisdiccional. Y lo cierto es que no todos los casos llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, para llegar al sistema interamericano es necesario presentar primero la denuncia ante la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana podrá o no podrá someter el caso a la jurisdicción de la Corte. Y en los casos en que no somete el caso a la jurisdicción de la Corte, evidentemente se va a pronunciar sobre las violaciones de derechos humanos que encuentra en relación a los casos que se van presentando. Y inclusive puede dictar medidas de reparación de esas violaciones de derechos humanos que encontró durante el análisis del caso. Y dentro de esas medidas de reparación que puede encontrar o que puede dictar, está justamente la obligación de los estados de modificar las legislaciones. Entonces, ¿por qué? Porque se consideran violatorias de derechos humanos. Entonces, en realidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ejerce un control concentrado de convencionalidad. Lo que sucede, y quizá la diferencia esté justamente en que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la intérprete, el órgano jurisdiccional interamericano intérprete en última instancia, es decir, quien tiene la última palabra, pero eso no quiere decir que la Comisión Interamericana no ejerza un control concentrado de convencionalidad. Ahora bien, comentábamos también el tema de los fundamentos de la obligación de ejercer este control difuso de convencionalidad. Y que son fundamentos que, a partir de los cuales justamente la Corte Interamericana sienta su desarrollo jurisprudencial en la materia. Y entonces la Corte Interamericana considera que la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad
Antes de pasar a los fundamentos, me había quedado en el control concentrado, disculpen. Ahora, el control difuso. Perdón, el otro tipo de control de convencionalidad existente es justamente el control difuso de convencionalidad. Y este control difuso de convencionalidad es una obligación que la propia Corte Interamericana ha reconocido a cargo de, y aquí entramos en ciertas discusiones, en principio a cargo de los y las impartidores de justicia de los estados. Pero, insisto, es en principio porque la doctrina jurisprudencial ha ido desarrollándose y cada vez más ha incluido a otras autoridades, al grado que hoy podemos decir, y lo concluíamos durante la semana, que en realidad desde la perspectiva interamericana el control difuso de convencionalidad es una obligación que tiene que ejercer toda autoridad pública en un estado, no solamente las autoridades de carácter jurisdiccional. Entonces, teniendo estos dos tipos de controles y a partir de que se desarrolla esta doctrina del control difuso de convencionalidad por la Corte Interamericana, lo cierto es que con fundamento en qué es que desarrolla la Corte Interamericana esta jurisprudencia sobre control difuso de convencionalidad. Bueno, las obligaciones para ejercer un control difuso de convencionalidad a cargo de las autoridades públicas de un estado está justamente establecida en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que sean compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, en principio se establece una obligación a cargo de los poderes legislativos de un estado para emitir legislación que sea acorde con los estándares establecidos en la Convención Americana y con la interpretación que sobre esas normas contenidas en la Convención Americana haya hecho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que reconoce la Corte que cuando el legislativo falla en esta obligación, cuando los poderes legislativos fallan en esta obligación, es decir, no emiten o en su defecto no suprimen normas que sean contrarias a los estándares interamericanos previstos en la Convención Interamericana y en la jurisprudencia de la Corte, entonces siempre quedará a cargo del Poder Judicial, de los poderes judiciales, enmendarle la plana al legislativo. Y esta obligación a cargo de los poderes judiciales se encuentra, su fundamento está justamente en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que establece las obligaciones generales a cargo de los estados cuando se ratifican la Convención Americana y que consisten justamente en la obligación de respeto y de garantía. Y la obligación de garantizar los derechos humanos, principalmente, que no exclusivamente, está a cargo justamente de los poderes judiciales de los estados. Es decir, en realidad la obligación de garantía la ha definido la Corte Interamericana como la obligación del Estado en su conjunto de organizar todo su aparato gubernamental para que se puedan garantizar los derechos humanos. Y dentro de ese aparato gubernamental tienen una especial función justamente los jueces y los juzgadores y juzgadoras de los estados para establecer los medios a través de los cuales los derechos humanos puedan hacerse efectivos. Entonces, en el momento en que los poderes legislativos fallan al emitir estas normas o al suprimir estas normas, lo cierto es que le toca a los poderes judiciales de los estados enmendar la plana. Y por lo tanto, en aras de garantizar los derechos humanos, no pueden aplicar una norma que sea contraria a la Convención Americana o a los estándares interamericanos en general, incluidos los estándares, por supuesto,
jurisprudenciales, porque si así lo hicieran, de todas formas estarían ya colocándose en un supuesto de responsabilidad internacional, estarían colocando al Estado en un supuesto de responsabilidad internacional. Entonces, en principio, estos son los dos artículos principales en donde se encuentra, o de donde la Corte Interamericana extrae justamente la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad por parte de los Estados. Ahora, ¿cuáles son los actos de los Estados que están sujetos a un control difuso de convencionalidad? Bueno, es necesario decir que son todos, todo tipo de actos, actos de carácter legislativo, de carácter administrativo, de carácter judicial. Todo acto de autoridad estará sujeto a un control difuso de convencionalidad según la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Dentro de los debates que teníamos durante la semana, también surgió, y esto fue parte de una pregunta, de un reactivo establecido en el propio cuestionario, que se refería justamente a cuándo es que en México, o cuándo es que México tiene ya la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad, a partir de cuándo. Y entonces se ponía como una opción el hecho de que fuese al momento en que la Corte Interamericana desarrolla esta doctrina jurisprudencial del control difuso de convencionalidad, o bien a partir de que el propio Estado mexicano se había adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la respuesta correcta desde mi punto de vista es justamente esta última, es decir, a partir de que México se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que se obliga a cumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y dentro de esas disposiciones están justamente los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Desde que se adhirió a la Convención Americana, adquirió el compromiso internacional de adoptar su derecho interno a la luz y conforme a la Convención Americana y a los instrumentos interamericanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Que el desarrollo jurisprudencial que finalmente sienta una doctrina, o llamada doctrina y criticado el nombre de doctrina jurisprudencial, es otra cosa. Es decir, que hasta 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Almonacid Arellano contra Chile, haya reconocido y comenzado a desarrollar justamente esta doctrina jurisprudencial del control difuso de convencionalidad, no quiere decir que México tenía la obligación de adecuar su derecho interno desde antes. Lo cierto es que a partir de 2006 es cuando la Corte Interamericana empieza a delimitar los alcances de esta doctrina del control difuso de convencionalidad, y lo hace, por supuesto, jurisprudencialmente. Entonces, es a partir de que México se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También surgía durante los debates de esta semana, y eran preguntas sobre todo que fueron formuladas y que insistentemente fueron formuladas, de cuál era la diferencia entre el control difuso de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad. Y entonces, esto por supuesto en el marco justamente de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, en donde todavía no nos ponemos de acuerdo, pero al parecer, y esto sigue en discusión en el Pleno de la Suprema Corte, fue materia de discusión la semana pasada y continuará esta semana en discusión, de si en realidad en el párrafo primero del artículo primero constitucional se establece un bloque de constitucionalidad o un parámetro de control de constitucionalidad o regularidad.
Lo cierto es que sí está reconocido por la Suprema Corte de Justicia, y así lo establece el artículo 1 constitucional, que en materia de derechos humanos, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte y las normas de derechos humanos previstas constitucionalmente adquieren un rango o al menos un tratamiento similar. Y con esto se convierten justamente en parámetro de validez del resto del ordenamiento. Entonces, la figura esta del bloque, que todavía no está definida por la Corte y que, insisto, esta semana espero que esta semana se determine y se defina justamente de qué estamos hablando, aunque desde mi punto de vista es clarísimo que hay un tratamiento igual de las normas de derechos humanos, tanto contenidas en tratados internacionales de los que México forma parte como constitucional, de origen constitucional. Lo cierto es que a partir de esta figura se pueden confundir lo que significa un control difuso de convencionalidad y un control difuso de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque si ambas normas son parámetro de validez, entonces lo cierto es que ejercer un control difuso de convencionalidad significa, a partir de ese párrafo, ejercer un control difuso de constitucionalidad, porque tienen un tratamiento similar y son ambas parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico. No es que sean lo mismo, no es que ejercer un control difuso de convencionalidad sea lo mismo que ejercer un control difuso de constitucionalidad en su origen. ¿Por qué? Porque ejercer un control difuso de constitucionalidad implica hacer un análisis de compatibilidad de las normas o actos, pero respecto de la Constitución, de los contenidos constitucionales, mientras que ejercer un control difuso de convencionalidad implica hacer ese mismo análisis de compatibilidad de normas y actos, pero respecto de la Convención Americana, de los instrumentos interamericanos y de la jurisprudencia que haya sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en origen son distintos. El problema es que a partir de la estructura constitucional que se adopta en México para, en cierto sentido, incorporar las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, pues se confunden. Entonces, ejercer un control difuso de convencionalidad implica ejercer un control difuso de constitucionalidad, porque como son parámetro de validez del resto del ordenamiento, lo cierto es que para entender ese parámetro de validez, pues tenemos que entender a la norma de derechos humanos con el contenido constitucional y con el contenido internacional. Es decir, tenemos que analizar esas normas que forman parte del parámetro de forma conjuntiva, en conjunto. No es que si la solución la tiene la constitucional, ya no vamos a ver la convencional, sino que es el conjunto, la amalgama de estas normas que se convierten en parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico y también parámetro con otros tintes de interpretación del resto del ordenamiento jurídico mexicano. Entonces, en origen no es lo mismo, pero a partir de la estructura constitucional que se adopta para incorporar estas normas de derechos humanos de origen internacional, podemos decir entonces que ejercer un control difuso de convencionalidad significa al mismo tiempo ejercer un control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Ojo, en materia de derechos humanos exclusivamente, porque hay control de constitucionalidad que no tiene que ver con derechos humanos. Pero en materia de derechos humanos, esto significa. Ahora, voy al desarrollo jurisprudencial. Durante toda esta semana estuvimos analizando, inclusive hubo un ejercicio en donde se transcribieron párrafos de distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, desde mi punto de vista, se percibe una línea evolutiva en la doctrina del control difuso de convencionalidad, en la doctrina jurisprudencial interamericana. Y nos referimos exclusivamente a la doctrina interamericana. Pero como lo anunciaba yo en la cápsula introductoria del curso, lo cierto es que esta
doctrina o este desarrollo jurisprudencial del control difuso de convencionalidad no nada más se da en el sistema interamericano, sino que también e inclusive antes del sistema interamericano tiene acogida en el sistema universal de Naciones Unidas. En específico, a partir de la interpretación que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité emitió una observación general, y las observaciones generales son simplemente instrumentos a partir de los cuales el comité interpreta las normas contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que llamó la aplicación del pacto a nivel interno. Esta es la observación general número 9. Y en los párrafos 14 y 15 de esa observación general, que insisto, emite en 1998, la doctrina jurisprudencial interamericana aparece desarrollada como doctrina jurisprudencial hasta 2006 en pleno. O sea, cuando la Corte Interamericana la adopta en pleno, es hasta 2006 a partir del caso Almonacid Arellano contra Chile. Lo cierto es que en 98 ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había establecido en esta observación general, en donde analiza cuál es la aplicación o cómo debe de aplicarse este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a nivel interno de los estados, ya reconoce en ese entonces que las juzgadoras y juzgadores de los estados tienen que tener en cuenta disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para compatibilizar el derecho interno con estas disposiciones. O sea, aquí ya hay un germen de esta doctrina del control difuso de convencionalidad que tan famosa se hizo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y continúa el comité en estos párrafos diciendo, en caso de que no lo hiciesen así, lo cierto es que van a violar no nada más las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino el principio de imperio del derecho, que necesariamente incluye este principio el respeto de las obligaciones que asumen los estados en materia de derechos humanos. Y dice, en el caso de que existan dos interpretaciones posibles de la legislación interna de los estados, una en donde se respete los estándares establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y en la interpretación del pacto, y otra en donde no se respete, es obligación de las juzgadoras y los juzgadores de los estados de optar por aquella interpretación de la legislación interna que respete el pacto, que sea acorde al pacto y a la jurisprudencia, si se puede llamar jurisprudencia, de un comité, como es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto sucede en 1998. O sea, ya desde 98 había un desarrollo jurisprudencial, pero en el marco del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y es hasta 2006 que la Corte Interamericana retoma esto, insisto, a partir del caso Almonacid Arellano contra Chile. Y entonces decíamos durante la semana que justamente a partir de 2006 es que se comienza a desarrollar por el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta doctrina jurisprudencial, y que de 2006 a la fecha ha tenido una evolución drástica esta figura del control difuso de convencionalidad, puesto que en Almonacid Arellano lo que establece la Corte o lo que define la Corte es qué significa ejercer un control difuso de convencionalidad. Y desde esa sentencia dice que es evidentemente el análisis de compatibilidad
que deja a cargo exclusivamente del Poder Judicial de los estados respecto de las normas de la Convención Americana y de las interpretaciones que sobre esta convención realice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es cuando establece que la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad deriva de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Digamos que Almonacid a través de Almonacid Arellano establece o pone las reglas del juego por expreso, diciendo en qué consiste y respecto de qué, cuál es el parámetro que necesitan tomar en cuenta los juzgadores y juzgadoras pertenecientes a los poderes judiciales de los estados para ejercer un adecuado control difuso de convencionalidad. Y también establece que en caso de que no se haga así, entonces están colocando al Estado en cuestión en un supuesto de responsabilidad internacional, porque no están cumpliendo con el artículo 1.1 y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto sucede en Almonacid Arellano. Ahora bien, posteriormente, en otra sentencia, en Trabajadores Cesados del Congreso, avanza la Corte Interamericana diciendo, bueno, ya sabemos lo que es el control difuso de convencionalidad, ya sabemos que es una obligación, ya sabemos cuál es el fundamento de esta obligación, ya sabemos respecto de qué se tiene que hacer el análisis de compatibilidad, y lo que abona en Trabajadores Cesados del Congreso es cuándo se tiene que ejercer este control difuso de convencionalidad. Y ahí establece la Corte Interamericana que es siempre, ex oficio, independientemente de que las partes lo soliciten o no lo soliciten durante el desarrollo de los juicios o de los procesos. Y se sigue refiriendo justamente a esta obligación a cargo del Poder Judicial de los estados. Más adelante, en el caso de Cabrera Montiel, de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel contra México, el llamado caso de los campesinos ecologistas, avanza la Corte Interamericana en el sentido de a cargo de quién está la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad dentro de los estados. Y en ese caso, lo que establece por primera vez la Corte Interamericana es que no solamente son las personas que pertenecen al Poder Judicial de los estados, sino que cambia el término Poder Judicial por impartidores de justicia, impartidores e impartidoras de justicia en los estados, lo cual amplía, en cierto sentido, la obligación a otras funcionarias y funcionarios que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, pero que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Por supuesto me refiero, por ejemplo, a los tribunales administrativos, porque antes parecía que nada más los del Poder Judicial eran los que tenían la obligación. Pero además adiciona a estos impartidores e impartidoras a los órganos que estén vinculados con la administración de justicia. Entonces, ya no nada más es a cargo del Poder Judicial, sino a cargo de los impartidores e impartidoras de justicia en todo el Estado, más los órganos vinculados a la administración de justicia, que por excelencia pueden ser, por ejemplo, los ministerios públicos, órgano vinculado a la administración de justicia, que no necesariamente realiza funciones jurisdiccionales, pero que pues finalmente está vinculado. Entonces, amplía la obligación a cargo de quienes está justamente esta obligación. En el caso Hellman contra Uruguay, que esto ya es en 2012, va más allá la Corte Interamericana. Y en el caso Hellman, lo que señala es que no nada más los impartidores e impartidoras de justicia de los estados, no nada más los órganos vinculados con la administración de justicia,
sino que es toda autoridad pública del Estado. Toda autoridad pública del Estado está obligada a ejercer un control difuso de convencionalidad, por supuesto, en el ámbito de sus competencias. Como verán, esto ya va mucho más allá en el ámbito de lo que se entendió por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de a cargo de quienes estaba el ejercicio de este control difuso de convencionalidad. Y en Atala Rifo contra Chile, que es posterior a Hellman contra Uruguay, determina ya de una forma mucho más expresa, porque ya lo había comenzado a decir en el caso Radilla Pacheco contra México, pero lo explicita mucho mejor en Atala Rifo contra Chile. Ahí la Corte Interamericana extiende la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad, no solamente respecto de las disposiciones legislativas de un Estado o constitucionales de un Estado, sino que materialmente dice como acto sujeto a control difuso de convencionalidad también están las interpretaciones judiciales o a cargo de órganos jurisdiccionales o que ejerzan funciones jurisdiccionales que realicen sobre las disposiciones internas. Es decir, no solamente la norma en sí misma tendrá que estar sujeta a un control difuso de convencionalidad, sino que la interpretación que sobre esas normas hagan los órganos jurisdiccionales o con funciones jurisdiccionales también tienen que ser conformes a la Convención y a los estándares interamericanos. ¿Y por qué sucede esto en Atala y Rifo? Porque en el caso Atala Rifo, en realidad, como ustedes saben, trata de una jueza chilena que se divorcia de su pareja, queda la custodia de sus hijas y posteriormente el ex esposo le demanda la custodia cuando se entera que tiene una orientación sexual de carácter homosexual. Y entonces el esposo dice que eso va en contra del interés superior de las niñas y por lo tanto la custodia le tiene que pertenecer a él. Bueno, aquí el problema no era la legislación como tal. El problema fue justamente la interpretación que la Corte Suprema realiza sobre esa legislación que termina justamente por quitarle la custodia a la señora Atala Rifo o con motivo de su orientación sexual. Entonces, es ahí cuando la Corte Interamericana dice, no nada más es respecto a la legislación. Aquí la legislación estaba bien. La legislación estaba adecuada a la Convención Americana. Cumplía con los estándares previstos en el artículo 2 de la Convención Americana. El problema fue la interpretación que le dieron. Porque la interpretación fue discriminatoria. La interpretación finalmente que da la Corte carece de razonabilidad y objetividad para quitarle la custodia a Atala Rifo. Entonces, ahí avanza la Corte, insisto, esto ya lo había hecho respecto de Radilla Pacheco contra México en relación a la justicia militar y a la interpretación que le pide a la Suprema Corte que haga sobre el artículo 13 constitucional. Porque también en ese caso la Corte dice, no tienes que modificar México tu artículo 13 constitucional. Tu artículo 13 constitucional está perfecto. El problema es la interpretación que tú le has dado a ese artículo 13 constitucional, que no acota la justicia militar conforme tiene que ser acotada en relación a los estándares interamericanos que entienden a la justicia militar no como juez natural y que con serios problemas de parcialidad y serios problemas de independencia y por lo tanto serios problemas de competencia. Ahí ya lo había mencionado, pero lo pone mucho más expreso en Atala Rifo. Entonces este es como el desarrollo
jurisprudencial que estuvimos analizando durante esta semana. Ahora bien, el problema que surgía al último, o como que se planteó como tema de debate final de esta unidad, tenía que ver justamente con el problema de distinción existente entre lo que adopta la Suprema Corte de Justicia de la Nación como obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad y el desarrollo jurisprudencial interamericano. Porque a partir de esta secuencia o de esta línea evolutiva del control difuso de convencionalidad en instancias interamericanas, lo cierto es que para la jurisprudencia interamericana, la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad está a cargo de toda autoridad pública, de los estados. Y cuando la Suprema Corte de Justicia adopta esta doctrina jurisprudencial, lo hace, como ustedes recordarán, a partir de la resolución al expediente varios 912/2010, que abre este expediente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente en el contexto de darle cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México en el caso Rosendo Radilla y Pacheco. Pero el caso Rosendo Radilla Pacheco, me parece, es de 2009. En 2012, la Corte Interamericana, y es hasta 2012 que la Corte Interamericana amplía la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad a toda autoridad pública. En la época del caso Rosendo Radilla Pacheco, lo cierto es que a lo más que había avanzado la doctrina jurisprudencial del control difuso de convencionalidad es justamente a que era una obligación a cargo del Poder Judicial de los estados y que se tenía que realizar ex oficio. Y eso es todo lo que se había desarrollado. Cuando la Suprema Corte de Justicia emite la resolución al expediente varios 912, esto lo hace en 2011. En octubre de 2011 sale publicada la resolución. Entonces, por un lado, la Corte Interamericana había llegado hasta Poder Judicial ex oficio. Y por otro lado, esta resolución pues se dicta en 2011, Hellman se dicta hasta 2012, que es cuando cambia a toda autoridad pública. Pero además, como lo comentaba en un principio, el expediente varios 912/10 se abre justamente en el marco de darle cumplimiento a el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Entonces, el contexto también del propio expediente tiene que ver en lo que la Corte Interamericana, en lo que la Suprema Corte entiende por control difuso de convencionalidad. Porque en el caso Rosendo Radilla, pues simplemente la Corte solicita a México que adopte medidas de carácter legislativo y de carácter judicial, ejerciendo un control difuso de convencionalidad para acotar la competencia de la jurisdicción militar y nada más. Entonces, la obligación en realidad estaba a cargo, si bien del Estado, pero tenía que ser ejecutada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial de la Federación, que estaba directamente implicado en los hechos del caso.
Entonces, la Suprema Corte de Justicia adopta esta doctrina del control difuso de convencionalidad e incluso a partir de ella cambia por completo el modelo de control constitucional que estaba vigente hasta ese entonces en el país, contrario a lo que decía y siempre ha dicho y establecido el 133 constitucional, que en la parte última establece que el control difuso de constitucionalidad, establece la posibilidad de ejercer un control difuso de constitucionalidad a cargo de los poderes judiciales locales. Como ustedes saben, durante mucho tiempo el Poder Judicial Federal negó esta posibilidad por una interpretación que se hace del 133, y bueno, es a partir de la adopción del control difuso de convencionalidad que la Suprema Corte de Justicia modifica su modelo de control constitucional, de un modelo concentrado de constitucionalidad a un modelo mixto de control constitucional. Concentrado, por una parte, a cargo del Poder Judicial de la Federación, y difuso, por supuesto, a cargo del Poder Judicial o los poderes judiciales locales. Y entonces, en el expediente Varios 912, la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, a partir de una interpretación sistemática del artículo 1 constitucional con el 133 constitucional, podemos extraer la obligación que tienen todos los poderes judiciales en el ámbito de sus competencias de ejercer un control difuso de convencionalidad, tal y como lo señala la Corte Interamericana en el párrafo 339 del caso Rosendo Radilla Pacheco. Pero entonces deja a cargo exclusivamente de los poderes judiciales el ejercicio del control difuso de convencionalidad. Y esto es justamente lo que está rigiendo hasta ahorita. O sea, desde el punto de vista de la Suprema Corte, y conforme a esta resolución, los únicos órganos encargados de ejercer un control difuso de convencionalidad es el Poder Judicial, federal y locales. Pero no extiende esta obligación a toda autoridad pública, como ya lo hace, por supuesto, la Corte Interamericana a partir de su desarrollo jurisprudencial. Entonces tenemos aquí un problema, porque ¿quién tiene que ejercer el control difuso de convencionalidad? ¿Nada más el Poder Judicial? ¿O los poderes judiciales locales? ¿O toda autoridad pública? Entonces, este era lo que se planteaba justamente como el tema de debate, durante esta semana. Y también tenemos que tomar en cuenta, y para resolver este tema, y que muchas y muchos de ustedes lo apuntaron y lo apuntaron muy bien en las resoluciones que enviaron sobre el tema de debate, es que en ese expediente Varios 912/10, la Suprema Corte asimismo hace una distinción entre criterios vinculantes de la Corte Interamericana y criterios simplemente orientadores. Y entonces la Suprema Corte de Justicia en este expediente establece que en aquellos casos en los que México forme parte o que sea parte del caso, lo que diga la sentencia de la Corte Interamericana tendrá un efecto vinculante u obligatorio. Pero si México no forma parte del caso, entonces simplemente tendrán que tomarse como criterios orientadores lo que establezca la Corte Interamericana en esos casos de los cuales México no forma parte. Una distinción que desde mi punto de vista no
puede sostenerse desde el ámbito o desde la normativa internacional. Y es algo que esta semana también será definido por la Corte Interamericana, por la Suprema Corte de Justicia, porque como ustedes saben, actualmente en el Pleno se está discutiendo por la Suprema Corte los alcances de la contradicción de tesis 293/2011. Y dos de los temas planteados es uno, si existe el bloque, y el segundo es justamente cuáles son o cuál es el alcance de los criterios de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque desde la postura del ministro ponente, que es Arturo Saldívar, no se sostiene esta distinción que hizo la Suprema Corte a través del expediente Varios 912 en relación a criterios orientadores y criterios de carácter vinculante. ¿Y esto por qué tiene que ver? Pues tiene que ver justamente porque para analizar si la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad está a cargo de toda autoridad pública, si este precedente lo sentó la Corte en un caso en el que México no es parte, que es justamente el caso Hellman contra Uruguay, entonces, ¿qué valor tiene esta interpretación que hace la Corte Interamericana en el sentido de que extiende la obligación a toda autoridad pública a nivel interno? Porque finalmente, desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia, pues esto es un simple criterio orientador que podrá tomar en cuenta, pero desde su punto de vista no es vinculante. ¿Mande? Es base hacia adelante todo, pero con fundamento ¿en qué? Entonces, lo cierto, y muy vinculado con esto, también ha sido el desarrollo jurisprudencial interamericano sobre el control difuso de convencionalidad, porque nos habíamos quedado justamente en el tema de Hellman contra Uruguay, en Atala Rifo, cuando extiende la obligación respecto de las interpretaciones. Pero lo cierto es que la Corte Interamericana ha ido más allá, y después de Atala Rifo, en octubre de 2012, a partir del caso masacres de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, establece en su párrafo 318 lo que ya había dicho en Hellman contra Uruguay. O sea, repite un poco este criterio sentado en Hellman y dice que la obligación de ejercer un control difuso de la convencionalidad vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales que les correspondan aplicar. Esto es, o sea, aquí ya repite lo sentado en Hellman. Pero más adelante, y específicamente en el caso de Apitz Barberá y otros contra Venezuela, pero en la sentencia en relación a la supervisión del cumplimiento de la sentencia, porque Apitz Barberá es mucho anterior a Hellman, ya en relación a la sentencia que habla sobre la supervisión de cumplimiento de la sentencia, comienza a desarrollar algo más en relación al control difuso de convencionalidad. Y entonces dice, los estados, cuando son parte de la Convención Americana, tienen la obligación de velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención
y consecuencialmente las decisiones de la Corte Interamericana no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Es decir, aquí ya la Corte, a partir de esta sentencia sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, en el caso Pitts-Barberá, añade que el control tiene que ser para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean afectadas a partir de normas o actos de los Estados. Pero también que las decisiones, ojo, que las decisiones de la Corte Interamericana no se vean mermadas. Añade a las normas y actos las decisiones de la Corte Interamericana. Ejercer un control difuso de convencionalidad por parte de los Estados, a partir de este caso, implica no necesariamente, no nada más hacer un análisis de compatibilidad entre los actos del Estado y los estándares interamericanos, sino también implica supervisar y lograr que las decisiones de la Corte sean cumplidas en los Estados. O sea, que para ejercer un control difuso de convencionalidad, continúa la Corte, o la obligación tiene un rol importante en el cumplimiento de las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo este supuesto, el órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna que obstruya el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso. Es decir, aquí ya adiciona a las normas el cumplimiento de las sentencias. Ejercer un control difuso de convencionalidad implica cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana. Y esto comienza a desarrollarlo en Pitts-Barberá. Pero posteriormente, insisto, en la sentencia de supervisión de cumplimiento de sentencia. Pero en la resolución de la Corte Interamericana en relación con la supervisión del cumplimiento de la sentencia de Hellman contra Uruguay, que esto es del 20 de marzo de 2013, la Corte establece ya otro, bueno, no es que sea otro modelo de control de convencionalidad, pero por lo menos reconoce que hay dos manifestaciones del control difuso de convencionalidad. Entonces, en esta sentencia, y esta sentencia es importantísima, porque es el último punto del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana en el tema, dice que se entiende el control de convencionalidad como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional y en específico el derecho internacional de los derechos humanos. Repite que todas las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex oficio este control difuso de convencionalidad. Y dice, es posible observar en consecuencia, dos manifestaciones del control difuso de convencionalidad, dependiendo de si el Estado es parte en el caso o no es parte en el caso. Como ven, esto se parece algo a lo que dice la Suprema Corte entre criterios vinculantes y criterios orientadores. Pero hay una diferencia clara, y ahorita veremos, porque establece lo anterior, o sea, estas dos manifestaciones se debe a que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional. En relación a la primera manifestación, esto es, si el Estado fue parte en el caso, entonces todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia,
están sometidos al tratado, pero no nada más al tratado, sino también a la sentencia de este tribunal, en donde son parte, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y las decisiones de la Corte Interamericana no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, o por decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir, cuando los estados son parte del caso, para ellos ejercer un control difuso de convencionalidad significa no nada más velar porque las normas y actos de los estados sean conforme a los estándares interamericanos, sino que les obliga a velar por el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Interamericana en donde son partes. ¿Por qué? Porque se está, en estos casos, cuando son parte, en presencia de una cosa juzgada internacional. Entonces, ahí el control implica dos cosas. Ahora bien, en el caso de que no sean partes, es decir, la segunda manifestación de esta obligación del control de convencionalidad, por el solo hecho de ser parte de la convención, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer en el marco de sus respectivas competencias un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas en cuanto a su validez y compatibilidad con la convención, como en la determinación, juzgamiento y resoluciones de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Es decir, cuando los estados no son parte, la obligación de ejercer el control difuso de convencionalidad simplemente significa lo que ya significaba desde un principio: hacer un análisis de compatibilidad entre los actos y disposiciones del derecho interno a fin justamente de conformarlos con los estándares americanos. Pero cuando son partes, no nada más significa eso, sino que adicionalmente significa que tienen la obligación de velar porque la sentencia en la que son partes sea cumplida por todas las autoridades del Estado, que es parte en el caso. Entonces, aquí ya hay un desarrollo adicional. Ahora, esto se parece a lo que dice la Suprema Corte de Justicia o a la diferencia que hace entre criterios vinculantes y criterios orientadores. Esa es la pregunta. Pero continúa en este caso, dice, sin perjuicio de lo anterior, el control también posee un rol importante en el cumplimiento de una determinada sentencia en la Corte, especialmente cuando dicho acatamiento queda a cargo de los jueces nacionales. Bajo este supuesto, el órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto en determinado caso. Y continúa desarrollando esta obligación diciendo, ya en relación a las sentencias en los que son parte, la sentencia no se limita en su efecto vinculante a la parte dispositiva del fallo, sino que incluye todos los fundamentos, motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo que aquella es vinculante en su integridad. O sea, dicen, las sentencias son vinculantes en su integridad y la obligación del Estado de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte intrínseca de su obligación de cumplir de buena fe con la Convención Americana y vincula a todos sus poderes y órganos. Por lo cual no puede invocar disposiciones del derecho constitucional
u otros aspectos del derecho, y aquí subrayo porque esto está directamente relacionado con la discusión que está teniendo ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual no puede invocar disposiciones de derecho constitucional u otros aspectos del derecho interno para justificar la falta de cumplimiento de una sentencia internacional o interamericana, como es el caso. Entonces, como pueden darse cuenta, el desarrollo jurisprudencial en materia de control difuso de convencionalidad en el ámbito interamericano ha sido constante y cada vez trae más elementos. Ahora, esta doctrina la repite en la sentencia del 21 de mayo de 2013, que también se refiere a cumplimiento de la sentencia en el caso de las masacres de Ituango contra Colombia. Esto es mayo de 2013, o sea, es completamente cercana. Este es más o menos el desarrollo que ha tenido y que, regresando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que tiene cierta similitud en la distinción que hace la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia en cuanto a los criterios orientadores y criterios de carácter vinculante. Pero lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está diciendo lo que está diciendo o lo que dijo en el 912, diagonal 10, es: en donde yo no soy parte, me orientan. O sea, puedo o no puedo tomarlos en cuenta. Cuando soy parte, me obligan. ¿Qué es lo que no está diciendo? Eso no está diciendo la Corte Interamericana. La Corte Interamericana diciendo, cuando es parte, cuando eres parte, Estado, te obligas no solamente a ejercer un control difuso de convencionalidad respecto a tus normas y actos, sino que también te obligas a velar por el completo cumplimiento de las sentencias en donde eres parte. Mientras que en donde no eres parte, tu obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad simplemente se limita a la primera parte, es decir, a analizar la compatibilidad y hacer compatibles los actos internos de tu Estado, de carácter legislativo, administrativo o judicial, con la Convención Americana. La Suprema Corte de Justicia no está diciendo esto, o no lo dijo. Lo que aquí es, unos sí los tomó en cuenta y otros no los tomó en cuenta. Esto, insisto, se va a discutir esta semana, pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, no tiene sustento esta distinción conforme lo interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene sustento desde el punto de vista internacional. ¿Y por qué no tiene sustento? Porque el sistema internacional se rige a través del sistema de precedentes. Es decir, para el sistema internacional de protección de derechos humanos, sea en el ámbito universal, en el interamericano, toda resolución que emitan órganos jurisdiccionales tienen un carácter obligatorio. No hay distinción. Si analizamos el desarrollo jurisprudencial del control difuso de convencionalidad, como lo hemos hecho, la Corte Interamericana no distingue entre sentencias. Simplemente a últimas fechas ha distinguido el alcance de la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad. Pero ese alcance de ejercer un control difuso de convencionalidad no quiere decir no tomar en cuenta disposiciones o interpretaciones que la Corte haga en otros casos en los que México no forma parte. Es otra cosa completamente distinta. Entonces, por un lado, el sistema de precedentes que se adopta a nivel internacional no hace distinción entre unas sentencias y otras sentencias. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer una distinción a nivel interno. Todas las sentencias son de carácter obligatorio. Los alcances de las sentencias son distintos, porque no es lo mismo una sentencia internacional
que recae a una opinión consultiva, por ejemplo, de la Corte Interamericana, de su competencia consultiva, a una sentencia que recae sobre un caso contencioso. Pero porque las finalidades de las sentencias son distintas. La consultiva es para poner en claro una interpretación sobre una norma convencional o sobre la compatibilidad del derecho interno de un Estado respecto de la Convención. Y es una consulta que le hacen los Estados a la Corte Interamericana o bien órganos de la Organización de Estados Americanos para que la Corte aclare cuál es la interpretación y el alcance de una norma convencional interamericana, o bien le preguntan a la Corte si su derecho interno o una norma específica, una legislación específica interna es compatible con la Convención. Para eso sirve la función consultiva. Evidentemente, esa sentencia va a acabar con una resolución en donde se interpreta la consulta, se da respuesta a la consulta, se interpreta o se definen los alcances de una norma convencional o se definen los alcances de una norma interna respecto a la norma convencional. Pero eso no quiere decir que esa sentencia no sea obligatoria. Lo que se diga en la opinión consultiva y lo que interprete la Corte Interamericana en opinión consultiva es igualmente obligatoria que lo que resuelva en un caso concreto. Porque finalmente lo que está haciendo es interpretar normas convencionales o actos de los Estados a la luz de normas convencionales y a la luz de la jurisprudencia interamericana. Entonces, todas son obligatorias, pueden tener un fin distinto las sentencias, un objetivo distinto, pero eso no les quita su carácter vinculante. Pero además, pues los Estados, al momento de firmar y ratificar un tratado internacional, pues se obligan a cumplir sus compromisos internacionales, o sea, al firmar y ratificar adquieren compromisos internacionales. Y se obligan a cumplir esos compromisos internacionales de buena fe. Esto es el llamado o conocido Pacta Sunt Servanda, previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Además, se obligan a no frustrar el objeto y fin de los compromisos internacionales que asumen. Entonces, el hecho de distinguir entre criterios orientadores y criterios vinculantes, lo que está haciendo es frustrar el objeto y fin de las sentencias de la Corte Interamericana. Porque las sentencias de la Corte Interamericana son resoluciones emitidas por un órgano al que los Estados le reconocen competencia a partir de la firma y a partir, no nada más de la firma, sino a partir de reconocer expresamente la competencia contenciosa del órgano interamericano, del órgano jurisdiccional interamericano. Y en el caso de México, esto es clarísimo. Se vincula a partir de 1981 a la Convención Americana y reconoce la competencia contenciosa en 1998. Entonces, el hecho de darle un carácter menos vinculante a aquellas sentencias en donde el Estado no forme parte, de las que el Estado no forme parte, pues implica indirectamente frustrar el alcance del sistema interamericano de derechos humanos, al no reconocerle plenamente la competencia como lo hizo expresamente en 1998. Y lo cierto es que también a partir de la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, se obligan los Estados a no poner como justificación para incumplir estos compromisos internacionales la invocación de su derecho interno. Entonces, si lo que sucedió fue en el Varios 912 que la intención de la Corte fue distinguir entre criterios orientadores y criterios vinculantes para asemejarlo al sistema interno entre tesis aisladas y tesis jurisprudenciales, o sea, si esa fue la intención detrás, lo cierto es que eso no se justifica
a la luz de la Convención de Viena, porque no importa cómo se organice el derecho y la forma de crear jurisprudencia internamente, no lo puede utilizar México como pretexto para incumplir el compromiso internacional de acatar todas las sentencias de la Corte, porque las sentencias de la Corte son obligatorias y así lo establece una norma de la Convención. Entonces, estas son como las razones por las cuales difícilmente podría sostenerse estos criterios. Vamos a ver qué dice y qué define la Suprema Corte de Justicia en esta semana en relación al tema. Ahora, dicho esto, entonces, con base en las normas internacionales que acabamos de platicar y con base en estas obligaciones internacionales que acabamos de comentar, lo cierto es que válidamente podrían sostenerse para adoptar el desarrollo jurisprudencial interamericano en materia de control difuso de convencionalidad en México, independientemente de las definiciones que haya hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, a partir o con fundamento en estas obligaciones de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y de la obligatoriedad de las sentencias interamericanas, podríamos decir que hoy en México toda autoridad pública tiene la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad, independientemente de que la Suprema Corte solo lo haya establecido para el Poder Judicial, que no lo podía hacer de otra manera, porque para ese entonces el desarrollo jurisprudencial estaba acotado al Poder Judicial y estaba acotado también al contexto de la sentencia Radilla, que es justamente lo que pretendía resolver la Corte a través del 912. O sea, ¿cómo le doy cumplimiento a la sentencia Radilla? O sea, la Suprema Corte no pudo haber dicho otra cosa. No existía todo este desarrollo jurisprudencial. Pero lo cierto es que hoy en día existe. Y que es obligatorio a la luz justamente de pues todos estos artículos que pueden utilizarse como fundamento para exigir esta obligación. Ahora, si esto fuese así, es decir, si nosotros aceptamos que son todas las autoridades públicas las que tienen que ejercer un control difuso de convencionalidad, la cuestión sería ¿cuál es el alcance? O sea, porque ¿cuál es el alcance de ese ejercicio de control difuso de convencionalidad por autoridades públicas distintas de las jurisdiccionales? Porque a partir del 912, bueno, la Corte parece quedar muy clara en el sentido de que, tratándose de juzgadoras y juzgadoras en el ámbito federal, tienen la posibilidad, al momento de ejercer un control difuso de convencionalidad, de hasta declarar la invalidez de una norma, mientras que tratándose de poderes judiciales locales, solamente tendrán la posibilidad de inaplicar, o sea, al grado que podrán hacer será inaplicar una norma. Eso es respecto al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si aceptamos entonces que es toda autoridad pública como lo señala el sistema interamericano? ¿Cuál es el alcance del ejercicio de control difuso de convencionalidad para las autoridades públicas distintas de las judiciales o de que ejerzan funciones jurisdiccionales? Evidentemente no pueden declarar la invalidez, no son jueces, no son juzgadoras, no son juzgadores, o sea, no es su chamba. Pero ¿podrán inaplicar? ¿Podrán llegar a inaplicar? ¿O simplemente tendrán que realizar una interpretación conforme y ya? No les da para inaplicar. Desde mi punto de vista, sería el mismo tratamiento que las juzgadoras y juzgadores locales. Es decir, lo primero es intentar, ante la autoridad pública, piensen en una autoridad administrativa, por ejemplo, que ejerza un control difuso de convencionalidad implica que haga un análisis de la legislación que le toca aplicar
a la luz de los estándares internacionales. Y si ve que si ve que la legislación que le toca aplicar en el ámbito de sus competencias no es acorde a los estándares internacionales, pues entonces tendrá que interpretar o buscar una interpretación que pueda armonizar su legislación que le toca aplicar con relación a los estándares internacionales. Y entonces ahí estaría realizando una interpretación conforme. Pero si resulta que ni a través de la interpretación conforme es posible compatibilizar, pues entonces ejercer un control difuso de convencionalidad para esa autoridad pública significará también inaplicar y aplicar la convencional. Yo considero. Entonces, el tratamiento de las autoridades públicas distintas a las jurisdiccionales, yo creo que llega hasta la inaplicación cuando una interpretación conforme no sea posible. Si esto lo hacemos así, o sea, si logramos convencer que las autoridades públicas, no nada más las jurisdiccionales, tienen la obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad, como ya lo dice la Corte Interamericana, las ventajas son muchas. ¿Por qué? Porque estaríamos garantizando desde un primer momento el acceso a la justicia. Y si no el acceso a la justicia, la aplicación de los estándares más altos en materia de derechos humanos desde la autoridad administrativa a la que nos enfrentamos. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso, tan sonado, de los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Qué pasaría si cuando estas personas acuden al juez o al oficial del registro civil a solicitar casarlas, que las casen, el oficial del registro civil les dijera: mi código civil dice que matrimonio es entre hombre y mujer, pero yo, como autoridad administrativa, voy a ejercer un control difuso de convencionalidad. Y entonces veo que esta definición no se ajusta ni a los estándares constitucionales ni a los estándares interamericanos, porque implica una discriminación por motivos de orientación sexual. Entonces, yo como autoridad, como oficial del registro civil, voy a hacer una interpretación conforme de esa norma del Código Civil que me define qué es matrimonio. Si esto lo hiciera la autoridad administrativa, nos olvidamos del juicio ordinario civil, en todo caso nos olvidamos del juicio de amparo. Desde ese momento se está garantizando la protección, el respeto de derechos humanos desde el principio. Esa es una ventaja. O sea, eso es a donde llega el control de convencionalidad, hacia dónde va el control de convencionalidad. O sea, es la panacea. Entonces, si se entiende que la autoridad administrativa, que todas las autoridades tienen que ejercer un control difuso de convencionalidad, pues vamos a reducir los casos que vayan a jurisdicciones, que vayan a juicio. Y a su vez, a juicio local, por ejemplo. Y a su vez, eso va a reducir los juicios que tengan que llegar a amparo. La chamba se corta a la mitad. No sé a la mitad, no sé el porcentaje. Digo, esto es nada más pensándolo así. Pero al mismo tiempo se está garantizando los derechos humanos desde el primer contacto con la autoridad. Y que eso es lo que busca justamente la Interamericana. Y esas son las implicaciones de reconocer que la obligación es para toda autoridad pública. Entonces, por un lado, esta es una ventaja. Suponiendo que la autoridad administrativa no lo hace, bueno, el control difuso de convencionalidad implica que desde la autoridad local, jurisdiccional, se haga. Y esto, a su vez, garantiza el acceso a la justicia, ahí sí,
desde que nuestras controversias o nuestros problemas de carácter jurídico comienzan. Y evitamos el retardo en la resolución de los casos. Eso desde el punto de vista de las y los justiciables o desde el punto de vista de las y los gobernados. Pero desde el punto de vista de las autoridades, además de que les ahorraría chamba, lo cierto es que realizando un control difuso de convencionalidad desde las primeras instancias, están evitando o blindando desde el primer momento la posibilidad de que el Estado mexicano se coloque en un supuesto de responsabilidad internacional. Porque lo cierto es que si no lo hacen, tarde o temprano, más bien muy tarde, estoy hablando de 10 años de un juicio interamericano promedio, si va a la Corte Interamericana, el caso podrá finalmente llegar a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana decir lo que ya había dicho desde un principio en un caso mexicano. ¿Para qué? ¿Para qué 10 años? ¿Para qué hacer o provocar que México caiga en una responsabilidad internacional, que se dicte una responsabilidad internacional por parte de un órgano jurisdiccional interamericano, si la cosa puede arreglarse desde un primer momento? Entonces, estas son las ventajas del control de convencionalidad. Ahora, la ventaja es mayor si se extiende y se reconoce que la obligación es para toda la autoridad. ¿Cuáles son las desventajas? Si de por sí, con el hecho de que ahora la justicia local necesita ejercer un control difuso de convencionalidad y entender toda su legislación que le toca aplicar en el ámbito de competencias en un lenguaje de derechos humanos, ya está siendo complicado. Ahora imagínense extenderlo a todo, hasta autoridades administrativas. ¿Cuál va a ser? ¿Cuántas diferencias de criterios van a haber? O sea, ¿qué va a decir una autoridad administrativa? Le va a enmendar la plana a la judicial local, le va a enmendar la plana la judicial federal, le va a enmendar la plana a la Suprema Corte de Justicia y al final le va a volver a enmendar la plana la Corte Interamericana. Pues igual y sí, pero yo creo que es un riesgo que hay que tomar en aras de tratar de lograr un acceso a la justicia y un respeto de derechos humanos desde el primer contacto que tengamos o que necesitemos tener con una autoridad pública. Es una cuestión de balance, ¿no? Y que además es una obligación internacionalmente establecida. Entonces, a ver qué decide esta semana la Corte, ya veremos. Porque todo esto que hemos platicado durante esta tarde, durante la charla de esta tarde, depende de lo que vaya a decidir la Corte esta semana. A mí me parece que en el seno de la Suprema Corte hay una postura clara de contrarreforma judicial. Es clarísima. Es clarísimo que donde triunfe la postura contraria al bloque, se puede actualizar una contrarreforma judicial que acabe con todo esto que venimos platicando desde hace ya unos años. ¿Y cuál sería la consecuencia para la concepción del control difuso de convencionalidad? Y ya con esto termino. Como ustedes saben, actualmente hay tres discusiones pendientes en la Corte. La primera tiene que ver con que si existe un bloque, al que no le van a llamar bloque, eso queda claro, sino que le van a llamar parámetro de regularidad constitucional. Y si este parámetro está formado por normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y normas de derechos constitucionales. Eso es lo primero. Lo segundo, que está pendiente de definir, es si, aceptada ese parámetro de control de regularidad, ese parámetro de control de regularidad aplica para normas de carácter constitucional.
Porque una postura entiende que si aplica para normas de carácter constitucional, implica una violación a la supremacía constitucional. Y la otra postura es no, forma parte de la supremacía constitucional. Porque por propio mandato expreso de la Constitución, esto se tiene que, o sea, una norma de carácter constitucional o de origen constitucional tiene, en caso de contradicción con una norma internacional, que ser interpretada igual que todas las demás normas, y que tiene que ver, o el criterio para determinar cuál norma va a prevalecer, es justamente el principio pro persona que está previsto en el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Y tercer punto a discusión está justamente la distinción, consiste justamente en la distinción entre criterios orientadores y criterios vinculantes de la Corte Interamericana. Lo cierto es que si la postura contraria no necesariamente al parámetro, sino contraria al hecho de que ese parámetro no aplica para normas constitucionales, la consecuencia que traería directamente para el control difuso de convencionalidad es que no se puede ejercer control difuso de convencionalidad respecto de normas constitucionales, lo cual es contrario a la doctrina jurisprudencial interamericana, porque la doctrina jurisprudencial interamericana en materia de control difuso de convencionalidad no hace distinciones entre normas, no hace distinciones entre actos. Todo acto, toda norma de un Estado está sujeta por virtud del 2 y del primer 1.1 constitucionales a un control de convencionalidad, sea esta constitucional, sea esta de carácter secundario, sea acto de provenga de quien provenga. Toda norma y acto está sujeta a un control de convencionalidad por virtud del artículo 2. Entonces, la consecuencia inmediata de lo que vaya a discutir esta semana la Corte va a ser esa, que a lo mejor nos dicen, sí hay control difuso de convencionalidad, pero solamente respecto de normas secundarias y ya. Y con eso, pues nos echan atrás el arraigo, la extinción de dominio, la prisión preventiva, las violaciones que sufren las fuerzas de seguridad en este país en cuanto al ámbito laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son normas constitucionales que son contrarias a normas convencionales o a estándares internacionales que consideran violatorias del derecho internacional esas normas, pero que si la Corte dice no va respecto de normas constitucionales, esto se queda vigente. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Pues que el Estado va a seguir cayendo en responsabilidad internacional, porque a la luz de los estándares internacionales esto no se sostiene. Entonces, una vez más, el circulito, ¿no? O sea, lo hagas o no lo hagas, finalmente podrá llegar a la Interamericana y te van a declarar responsable internacionalmente. Entonces, ¿qué mejor que reconocerlo de una vez? Ese es mi punto de vista, no necesariamente el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y veremos cuáles son las definiciones en esta semana. Por su atención, muchas gracias. Si hay preguntas, comentarios, podemos abrir una ronda de poquitas preguntas. Sí. No, sí la hay. ¿Por qué no se empieza a capacitar a todas las autoridades o se empieza a hacer un plan de desarrollo para capacitar a las autoridades administrativas a todos? Bueno, a las autoridades administrativas porque la Corte lo ha definido respecto nada más del Poder Judicial y los poderes judiciales, porque todavía no hay una definición, porque este desarrollo es en el ámbito interamericano, no se ha adoptado expresamente por el interno. Y respecto a las del Poder Judicial, hoy esta conferencia está enmarcada en la capacitación que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia en estos temas, en materia de derechos humanos, que surge de la obligación del cumplimiento del caso Radilla. Entonces, la capacitación del Poder Judicial se está dando en todos los ámbitos. Las administrativas no, porque insisto, todavía no se reconoce esto, ¿no?
Aunque ministerios públicos sí, pero como órganos vinculados a la Administración de Justicia. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Gracias. Gracias, gracias. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgamos el presente reconocimiento a la maestra Graciela Rodríguez Manso por su participación en la conferencia Orígenes Internacionales y el actual desarrollo del control difuso de la convencionalidad. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, felicidades. Gracias, muy buenas tardes a todos. Agradecemos su asistencia esta tarde y los esperamos en los próximos eventos de la Casa de la Cultura Jurídica. Y muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Gracias, buenas tardes.